Pichea, Margari, Pupichiqueche. Acá Sergio está urdiendo. Una vez que termine de urdir, va a comenzar el cruzado de Mimican, que al final va a quedar parecido a esto. Este es un charigüe que ya está terminado. ¿Quién lo hizo? Él aprendió solo a hacer estas cosas. Y este es un charigüe que lo puede usar tanto el hombre como la mujer. Ya así, aquí está terminadito. Este se llama charigüe. Acá Sergio tiene una muestra de todos los trabajos que ha realizado para que él lo explique, por favor. Ya, de arriba hacia abajo. Tenemos al principio Lucutube, que intenta simbolizar el espacio donde una persona hace Lukutu para hacer guillato. Entonces por eso aparece el lonco arriba, su brazo, mano y pierna. Un poco más abajo está después Hueñelfe, que es el lucero de la mañana, que es quizá una de las estrellas más importantes para los mapuches. De hecho, cuando ella está ahí presente es cuando debería hacerse guillato antes de que amanezca. Después tenemos el ñancu, que es el águila, que algunos dicen que es como uno de los protectores junto al cóndor, junto al manque del espacio. El anto, sol, pehuen, araucaria. Este generalmente se hace también hacia allá, se va formando de esta manera. Por temas de ser práctico, aquí hice solo esta parte y puede tener dos significados. Uno de ellos es el Perimon Tufilo, que es una especie de Nehuen que tienen algunas personas. Algunos le llaman Tren Tren y Kai Kai igual, porque cuando es largo parece una gran culebra. Después tenemos el Temu, árbol asociado con todo lo que es la humedad, La energía. Rayen, que vendría a ser una flor con sus raíces. Copihue, Purapurahue. Al igual que este, el Purapurahue debe serse acompañado para que dé como escalera. Así solo igual sirve, porque igual se forman los escalones, pero la idea es que vaya acompañado como está en otro lado. Pues está el Kalumamul, Arayan, Shoike Purufe y finalmente nuevamente el Lucutube. Aunque hay diferencias entre los dos Lucutubes en cuanto a su longo. Y esa diferencia en realidad va a variar del tejedor o del gusto que quiera la persona que necesita el tejido. Eso. Muy bien, don Chechín. Muy buena explicación. Por lo tanto, estimados estudiantes, cada uno de estos dibujos, pudiéramos decir que están acá, tienen un significado cultural mapuche. En otro video vamos a explicar más detalles. Chaltumay, Peucaya.